Buenas tardes. Como cada año, desde el 2008 venimos presentando el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Cedo la palabra al presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, René Bolio Jalorán. Muchas gracias por su asistencia. Estamos viendo todo el desarrollo que se ha tenido en materia de violencia en el mundo y cómo destaca México con 17 ciudades entre las 50 más violentas y cómo entran otros países incorporando a sus ciudades como Ecuador, como Colombia, a este ranking. Este ranking que ya tiene mucha especialidad, que tenemos ya 18 años haciéndolo. Bueno, pues todo este tipo de información sirve para prevenir, para saber qué hacer y para poner guías para evitar que estos homicidios sigan sucediendo. Para ello, pues hoy estamos presentando lo que sucedió en el 2025. Buena tarde, soy José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y voy a leer el boletín que hemos preparado para ustedes de este ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo. 17 de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Puerto Príncipe, Haití, la más violenta del mundo por segundo año consecutivo. Ecuador tiene 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo. Indicios de falsificación de cifras de homicidios en México para aparentar una incidencia inferior a la real. Puerto Príncipe, Haití, con una tasa de 197.43 homicidios por cada 100,000 habitantes, es la ciudad más violenta del mundo por segundo año consecutivo. Su tasa es la segunda más alta desde que este estudio se hace. La más elevada fue Juárez, en México, en 2010, con una tasa de 283 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto da una idea muy aproximada de la situación de caos y violencia que prevalece en el país caribeño. La segunda ciudad más violenta del mundo en 2025 fue Babahoyo, Ecuador, con una tasa de 166 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta es una de las 7 ciudades ecuatorianas que integran el ranking 2025. 4 ciudades ya incluidas previamente y 3 incluidas por primera vez, entre ellas la referida Babahoyo. Asimismo, de las 10 ciudades más violentas del mundo, 6 son ecuatorianas, lo que también da una idea de la grave crisis de violencia por la que atraviesa el país sudamericano, crisis en gran medida importada porque los grupos criminales locales que se enfrentan responden a las facciones criminales que desde hace varios años se confrontan en México. Por primera vez desde 2013, 2 ciudades de México figuran entre las 10 más violentas del mundo. Aunque México sigue teniendo el mayor número de ciudades violentas, 17 de 50. Además, la mayoría de ciudades mexicanas presentan tasas inferiores a las observadas en años anteriores. Esto indica que se ha producido, sobre todo en 2025, una abrupta baja de la violencia en México, como alega nuestro gobierno. No, es altamente probable que en efecto la incidencia de homicidios haya tenido bajas significativas en estados de la República Mexicana como Chiapas o Zacatecas, pero al mismo tiempo hay indicios de que podríamos estar ante una operación de Estado para falsear datos
y presentar una reducción de violencia que no corresponde con la realidad, con el fin de sustentar la narrativa de que la política de dar abrazos a los criminales en lugar de aplicarles la ley es la estrategia correcta. Esta operación de manipulación de cifras ha sido especialmente acusada en los años 2024 y 2025. ¿Qué tal? Buenas tardes. Horacio Rodríguez Jiménez, coordinador nacional de Misión Rescate México. Entre las evidencias de este esfuerzo de falsificación de cifras, destaca el caso del Estado de México. En 2024, la Fiscalía General del Estado reportó al Sistema Nacional de Seguridad Pública 2,334 víctimas de homicidio doloso, que son un 41.26% menos que las que registró el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2,334 víctimas de homicidio doloso, que son un 41.26% menos que las que registró el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que fueron 3,297. ¿Cómo le hizo la Fiscalía General de ese estado para no contar casi 1,000 homicidios que el INEGI sí contó? Además, esa diferencia del 41.26% entre las cifras del INEGI y del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2024 es muy superior a la del 10.67 en promedio habida entre 2018 y 2023, lo que subraya los indicios de manipulación. Y el que en el Estado de México los homicidios hayan bajado entre 2023 y 2025 en un 46.25% es un invento. De este modo, las cifras sobre incidencia de homicidios en México habrían pasado de ser poco veraces y poco confiables a simplemente no ser ni veraces ni confiables. Esto a su vez tendría varios efectos para el presente estudio, que las tasas de las ciudades son en realidad mucho más altas, sin que tampoco podamos saber con precisión cuáles son las reales. Tampoco es posible tener plena certeza de qué ciudades mexicanas que no figuran en el ranking debieran figurar y en qué posición. Hasta ahora, los datos del INEGI han servido para detectar la falsificación de las cifras que las Fiscalías Generales reportan al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero eso podría cambiar. Los mismos gobernantes que ordenan falsificar cifras reportadas al sistema podrían ordenar que los servicios médicos forenses escamoteen datos al INEGI. Y de hecho, eso ha venido ocurriendo en los casos en que las cifras del INEGI son inferiores a las del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un problema adicional es el de los desaparecidos no localizados, la gran mayoría de los cuales, lamentablemente, es probable que hayan sido asesinados, pero cuyas cifras no se integran a la cuenta de homicidios dolosos. Si las cifras se integraran como es lo indicado, en 2024 a la cifra de 33,550 homicidios, según el INEGI, habría que sumar 23,578 víctimas de desaparición forzada para dar un total de 57,128 personas asesinadas. Consecuentemente, las tasas de homicidios de las ciudades mexicanas serían considerablemente más elevadas. La problemática estructural de la falta de certeza de las cifras oficiales sobre homicidios y delitos en general responde a que no existe en México ningún mecanismo para una verificación objetiva, autónoma e imparcial sobre la veracidad de la estadística criminal. Desde sus escritorios, los gobernantes deciden cuáles son las cifras que quieren en lugar de las reales. En 2025 salieron del ranking 9 ciudades: las brasileñas Caruaru y Manaus, las estadounidenses Baltimore y Detroit, la capital de Jamaica, Kingston, y las mexicanas Cancún, Morelia, Tapachula y Zacatecas. En su lugar ingresaron Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas y Santo Domingo en Ecuador, Buenaventura y Pereira en Colombia,
Hermosillo en México, Pietermaritzburg en Sudáfrica y Guatemala, capital de su país. Las 50 ciudades se reparten así por país. México 17, Colombia 8, Ecuador 7, Brasil 6, Sudáfrica 6, Estados Unidos 3, Guatemala, Haití y Trinidad y Tobago, una cada país. De las 50 ciudades, 44 se ubican en el continente americano y las restantes en el africano. La tasa promedio de las 50 ciudades es de 58.19 homicidios por cada 100,000 habitantes y 17 urbes están por encima de esa tasa promedio. Las 50 ciudades totalizan 41.802 homicidios y 71.842.021 habitantes. Esa cantidad de homicidios representa el 9.97 de los que ocurren en el mundo, 419.331 al año, según la estimación del Banco Mundial, y los habitantes apenas representan el 0.89% de la población mundial. La tasa promedio de estas 50 ciudades, de 58.19 homicidios por cada 100,000 habitantes, es 10 veces superior a la tasa promedio mundial de 5.2, lo que da una idea de la concentración de la violencia en las urbes de este ranking. Las 10 ciudades en las que se cometen más homicidios en el 2025 son, en el lugar número 1, Puerto Príncipe, Haití. Segundo, Babahoyo, en Ecuador. Tercero, Mandela Bay, en Sudáfrica. Cuarto, Machala, en Ecuador. Quinto, Quevedo, también en Ecuador. Sexto, Culiacán, en México. Séptimo, Manabí Centro, en Ecuador. Octavo, Guayaquil, también en Ecuador. Noveno, Ciudad Obregón, México. Y en el 10º, Esmeraldas, en el Ecuador. Las 17 ciudades mexicanas que están en el ranking de las 50 más violentas son Culiacán, Ciudad Obregón, Manzanillo, Zamora, Colima, Acapulco, Irapuato, Juárez, Tijuana, Celaya, Cuernavaca, Uruapan, Chilpancingo, Villahermosa, Chihuahua, Hermosillo y León, Guanajuato. Lo que nosotros hemos buscado desde 2008 con este ranking de las ciudades más violentas del mundo es que tanto gobiernos como medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos hagan un esfuerzo para mejorar sus ciudades y salir de este ranking. Pero para eso debemos de contar con las cifras oficiales reales de lo que está pasando en cada ciudad y en cada país. Y lo que hemos encontrado en México, y lo estamos ahora denunciando en este ranking 2025 de las 50 ciudades más violentas del mundo, es que las cifras se están ocultando, se están rasurando, se están manipulando. Nosotros tenemos dos formas de obtener las cifras oficiales. Una, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se surte a través de la información que mandan las fiscalías generales de cada entidad federativa. Y la otra, a través del INEGI, que viene contando las actas de defunción que mandan los CEMEFOS y donde califican el homicidio, si es doloso o no es doloso, y con esa calificación dan una cifra oficial. Desgraciadamente, el INEGI va a reportar las cifras del 2025 hasta finales del 2026. Pero nosotros hicimos un ejercicio de comparar las cifras del 2024, tanto del INEGI como del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí nos encontramos que en Durango el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 80
homicidios, 80 víctimas, y el INEGI 106, con una diferencia del 32%. Guanajuato, la Fiscalía a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó 3,167 y el INEGI 4,034 víctimas de homicidio, con una diferencia de 27%. Hidalgo, el Sistema Nacional 284 y el INEGI 374, con una diferencia de 31%. Y lo más escandaloso es el Estado de México, donde la Fiscalía General del Estado, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 2,334 víctimas del delito de homicidio y el INEGI 3,297 víctimas de homicidio, con una diferencia de 41,26. Y esto es un verdadero escándalo, porque vemos cómo las fiscalías de algunas entidades federativas están escondiendo cifras de homicidios dolosos ocurridos en su entidad federativa, y el INEGI está reportando en algunos casos cifras mayores a las que ellos reportan, y vemos diferencias graves como las que hemos mencionado. Por esa razón, hacemos un llamado a las entidades federativas y al gobierno federal para que nos muestren el número exacto de las víctimas del delito de homicidio que están ocurriendo en sus entidades federativas y que las conozcamos desde los días 20 del mes siguiente, como lo ha venido haciendo el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y no nos tengamos que esperar hasta finales del año siguiente para conocer la realidad. Queremos la verdad, queremos saber exactamente lo que está sucediendo en cuanto a víctimas de homicidio y de otros delitos para poder afrontar el grave problema de violencia que tenemos en el país. Muchas gracias. En materia de derechos humanos tenemos varios problemas. El primero es que son homicidios de lo que estamos hablando. Estamos hablando de personas que pierden la vida por violencia. Ese es el primer tema, donde los estados, en especial el mexicano, no están cumpliendo con la labor de cuidar la vida humana. Eso es lo primero. Lo segundo es que las autoridades estatales, el Estado mexicano, no está cumpliendo ni siquiera con la labor de registrar estos homicidios como tales, que no está cumpliendo con su labor de investigar y, por supuesto, no atrapa a los delincuentes. Por cada víctima, por cada homicidio, hay un homicida. Y por cada uno de estos también hay un autor intelectual y varios materiales. Tenemos de los casos más importantes y más relevantes del 2025, como el del alcalde Manso, en el cual ya hay 14 personas aprehendidas, pero aún no se sabe el móvil, no se conoce el autor intelectual, asesinaron al actor material. Entonces tenemos una serie de problemas con casos tan escandalosos como ese. O el caso de Pepe y Jimena, colaboradores de Clara Brugada en la Ciudad de México, también se atrapó ya a 13 personas, pero no se sabe quién ordenó la ejecución de estos asesinatos. Si estos son los casos más llamativos, ¿qué podemos esperar de estos miles de casos que están no solo en las 17 ciudades más violentas de México, sino en todo el país? Y el otro agravante que vemos en materia de derechos humanos es que mucha de esta violencia es exportada desde México. Toda la violencia que se vive en Ecuador, la violencia en las 6 ciudades más violentas de Ecuador, que están en las 10 más violentas del mundo, es entre criminales mexicanos. Entonces tenemos la influencia de la criminalidad mexicana en Ecuador, en Colombia, por supuesto en México. Entonces la incidencia de la delincuencia mexicana, la impunidad con que trabajan aquí en México y la impericia y complicidad de las autoridades mexicanas hace que se violen gravemente los derechos humanos, en especial el más importante, el derecho a la vida. Está aquí el llamado a las autoridades,
pero ¿es solamente responsabilidad de las autoridades reducir la violencia en nuestros países? Nosotros creemos que no. Por eso invitamos a los ciudadanos para que de manera individual u organizada contribuyamos en la construcción de una cultura de paz. Y proponemos 5 aspectos muy concretos, muy específicos. 1. Promoción de valores, actitudes y comportamientos como el respeto, la tolerancia, la igualdad y el diálogo para fortalecer los lazos comunitarios. 2. Participación en el diseño, ejecución y vigilancia de políticas públicas. 3. Contribuir en los esfuerzos de educación. 5. Uso de herramientas legales para proteger los derechos ciudadanos por medio de quejas y denuncias. Por ello, nos congratulamos y nos sumamos a iniciativas como las de la Iglesia en México, que convoca a todos los mexicanos a participar en el diálogo nacional por la paz.